clínica, porque sobre todo cachorros pueden tener sintomatología neurológica, que muchas veces incluso uno puede confundir por otras patologías muy frecuentes, tiene problemas desde el punto de vista productivo en bovinos. Ya es un dolor de cabeza por lo general porque es muy difícil el control desde el punto de vista práctico. ¿Ya? Es una enfermedad parasitaria, ¿no es cierto?, producida, ¿no es cierto?, por una apicomplexa, que es lo que ya estábamos viendo hace rato. Y afecta a bovinos y a caninos, ¿sí? Y obviamente lo que yo les decía, lo más importante es que en el caso de los bovinos produce grandes pérdidas económicas, principalmente porque es causante de abortos en vacas. Quien produce esta enfermedad se le denomina a esta gente neospora canina, ¿sí? Tiene dos hospederos, un hospedero definitivo y completo, que son los perros, que pueden hacer ambos ciclos, como en el caso de Toxoplasma gondii, ¿no es cierto?, que tenía un ciclo tisular y un ciclo entérico. En este caso ambos ciclos los realiza el perro, pero sí o sí, ¿no es cierto?, el perro es el único que tiene la capacidad de hacer el ciclo entérico, la fase entérica, por lo tanto es el único que va a tener sintomatología digestiva. En cambio, hay un hospedero intermediario que corresponden a los bovinos que realizan solamente el ciclo tisular, en tejidos, nunca entérico. Igual que en el caso de Toxoplasma gondii, ¿no es cierto?, se presentan dos estructuras en los tejidos de los hospederos intermediarios que corresponden a los bradizoitos y a los taquizoitos. ¿Ya? Los bradizoitos en un estado latente que forman, ¿no es cierto?, estos quistes que al interior tienen muchas estructuras protozoarias. ¿Ya? Y como dice ahí, pueden tener una sobrevida de 14 días, ¿no es cierto?, en tejidos, que eso es bastante tiempo. ¿Ya? A 38,2 grados Celsius, ¿no es cierto?, pueden resistir 14 días, un día 40 grados, al menos 40 grados Celsius. Y sobreviven perfectamente en los jugos digestivos, ¿no es cierto?, de los animales que lo consumen, en este caso de los perros. Los taquizoitos no son tan frecuentes y se ubican principalmente en el sistema nervioso central de los animales afectados y en musculatura. Y es de reproducción rápida, exactamente igual como hablábamos en el caso del toxoplasma, ¿sí? Por eso se le denominan pseudoquistes. Obviamente producen gran daño en el tejido por el tipo de replicación, que es mucho más acelerada, a diferencia de los bradizoides, ¿no es cierto?, que es una reproducción mucho más lenta. ¿Cuál es el ciclo? Perdón, que estoy media resfriándose. ¿Cuál es el ciclo biológico de Neospora? Se describen los mismos mecanismos de transmisión similares a los que veíamos en Toxoplasma. En este caso, del perro a través de las deposiciones cuando realiza el ciclo entérico, ¿no es cierto?, a otros animales, en este caso a otros perros y también a vacas. Quiere decir que el perro que está realizando, está cursando con un cuadro digestivo, va a eliminar ooquistes a través de sus deposiciones. Estos ooquistes, por acción de temperatura en el medio ambiente, ¿no es cierto?, van a esporular, se van a hacer infectivos, que es el cuento que ya venimos repitiendo hace 3 clases, ¿no es cierto?, y estos ooquistes son consumidos por mecanismo oral fecalismo o orofecal, ¿no es cierto?, en este caso por perros sanos o por vacas sanas. ¿Qué es lo que va a suceder ahí, no es cierto? Estos animales sanos contraen la enfermedad a través de oral fecal. ¿Sí? Además, se describe otro tipo de transmisión, en este caso de la madre a los cachorros, ¿no?, que es una transmisión vertical, y lo más curioso que, ¿no es cierto?, en este caso las vacas también pueden transmitir, ¿no es cierto?, de forma vertical esta enfermedad a sus crías. Quiere decir, ¿no es cierto?, a sus terneros. ¿Cómo también a su vez contrae la enfermedad del perro? Ya sabemos que la contrae consumiendo caca de otros perros enfermos o eventualmente
y a través, ¿no es cierto?, de la mamá al hijo, y también lo puede hacer, ¿no es cierto?, consumiendo carne de vaca, ¿no es cierto?, enferma con neospora. ¿Se entiende? ¿Sí? El perro, entonces, como enferma, puede comer caca de otro perro enfermo, la mamá le puede traspasar la enfermedad a su hijo, o también puede comer vaca, vamos a explicar que no necesariamente la vaca entera, ¿no es cierto?, carne de vaca con estas estructuras, ¿no es cierto?, protozoarias en los tejidos de los ovinos. ¿Cómo contrae la vaca la enfermedad, que es el hospedero intermediario? Comiendo alimento contaminado con caca de perro o de la madre a los hijos. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Se cree, ¿no es cierto?, que las vacas también pueden considerarse huéspedes de transporte, ¿no es cierto?, pero eso no es una clasificación que está bien definida hoy en día. Lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, sale el ooquiste recién emitido del intestino de los perros enfermos y por acción de temperatura y humedad alrededor, ¿no es cierto?, de los... Aquí hay diferencias, ¿no es cierto?, en algunos autores. Algunos dicen que es de 24 a 72 horas, ¿no es cierto?, aquí el tiempo está un poco más expandido, con condiciones de temperatura, ¿ya?, y humedad en el ambiente adecuadas. Estos van a esporular. Recuerden que la esporulación era la división, ¿no es cierto?, de estas células protozoarias al interior del ooquiste, ¿sí? Al esporular, al producirse esta reproducción al interior del ooquiste, nosotros ya sabemos que este ooquiste está maduro o esporulado, que es el estado infectante, ¿no es cierto?, de todos los ooquistes enteros, protozoo entero. ¿Cuál es la sintomatología que nosotros vamos a tener en caninos? Cuando es un hospedero definitivo, quiere decir que va a estar realizando la fase entérica, todo lo que nosotros la semana pasada dibujamos aquí en el pizarrón, ¿no es cierto?, que se come el ooquiste, que del ooquiste salen los esporozoitos, llegan a tejido intestinal y comienzan las esquizogonias, ¿no es cierto?, o merogonias, ¿no es cierto?, que empiezan a destruir el intestino, y posteriormente a la diferenciación sexual y se reproducen sexualmente para eliminar el ooquiste. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Díganme que sí, porque no. Sí. Eso pasa en el perro. Ya, vamos a tratar de hacer voy a tratar de hacerles un resumen para que me los pidan por correo, bueno, hoy día, después de, si no tengo mucho que hacer, después del laboratorio. Tratar de hacer como un esquema para que les quede clarito y se recuerden de algunos puntos, ¿ya? Cuando es un perro definitivo, realiza la fase intestinal, todo esto que nosotros ya venimos dibujando igual que las otras enfermedades entéricas, ¿ya? Se eliminan estos ooquistes por las deposiciones, ¿no es cierto? Y cuando esto ocurre, pueden tener cuadros, ¿no es cierto?, asintomáticos o enteritis leves o un poquito marcadas, dependiendo, ¿no es cierto?, de la carga parasitaria. Cuando los perros son hospederos intermediarios, cuando realizan el ciclo completo, se puede, ¿no es cierto?, producir aquí varias sintomatologías que por lo general se confunden con otras y pasan desapercibidas, que es dermatitis. Generalmente uno asocia una dermatitis a cualquier causa, menos en este caso neospora. Uno piensa, ¿no es cierto?, una dermatitis por alimento, por contacto, por alergia a las pulgas, una gama, ¿no es cierto?, de alternativas, y generalmente no lo incluye. Miosis, polidermatitis, ¿no es cierto?, parálisis ascendente y aborto. En este caso, si se dan cuenta, miosis, polineuritis, parálisis ascendente, generalmente son sintomatologías asociadas a una enfermedad viral que es frecuente, claro. ¿Cuál es? ¿Qué es el cálculo? El difteria. Entonces, también por lo general uno asume, ¿no es cierto?, que es distemper, hace tratamiento paliativo, ¿no es cierto? Obviamente no hay resolución y los casos de distemper por lo general no tienen un buen desenlace. Uno asume que fue. Y también puede producir aborto en el mismo caso que sucede con la mujer. En el caso de los bovinos, que son hospederos intermediarios, ¿no es cierto?, toda la sintomatología está asociada, ¿no es cierto?, a sintomatología reproductiva. Muerte de los fetos,
abortos que se producen en la mitad de la gestación. Estos fetos, ¿no es cierto?, salen momificados generalmente y si nacen con sintomatología neurológica, que obviamente no es una sintomatología viable con la vida del ternero. Ahora, lo complicado de esta situación y que hace muy difícil el manejo es que muchas de las terneras que nacen, sobre todo este es un problema para las lecherías, sanas, viables, ¿no es cierto?, se mantienen, ¿no es cierto?, ingresan al grupo de animales, pero después desarrollan la enfermedad, haciendo en este caso, ¿no es cierto?, que el control, que no sea serológico, sino que sea un control a ojo por solamente sintomatología clínica, no sea suficientemente efectivo. Y obviamente cuando desarrollan posteriormente la patología pueden llegar a morir, ¿no es cierto? O también en algunos casos, ¿no es cierto?, pueden quedar preñadas y después ellas comienzan a tener abortos. Entonces, tenerlas sanas, luego desarrollan la patología, nacimiento de terneros y luego mueren, aborto único, síntoma visible en adultos, que es la única sintomatología que uno observa en las hembras, infección hasta en 2 generaciones hay endemismo. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo les mencionaba. Pueden hacer una ternera, ¿no es cierto?, de madre enferma, ella embarazarse, ¿no es cierto?, preñarse, desarrollar su gestación de buena manera y la hija desarrollar la sintomatología, la nieta en este caso, de la primera enferma, ¿ya? Por lo tanto se ven las segundas y terceras generaciones, ¿no es cierto?, en la infección, en este caso entregada de forma vertical, que hace obviamente mucho más complejo el control, porque si yo tengo una vaca enferma que me arroja una hija que la veo aparentemente sana, obviamente yo no hago nada contra eso. ¿Qué pasa? La hija de la hija, digamos en este caso la nieta, obviamente es la que desarrolla la sintomatología. Estoy teniendo 2 animales que están enfermos que obviamente yo no los pesquisé antes. Por lo tanto, hace, ¿no es cierto?, que el control sea un poco más complicado. Y claro que hay zonas de endemismo, ¿ya? La neosporosis es una enfermedad que se trata de erradicar principalmente en las lecherías, ¿no es cierto?, por esta causa que produce aborto. Ahí se observan fotografías se observan fotografías, ¿no es cierto?, de dermatitis producida por neospora, ¿ya? Parálisis ascendente, ¿no es cierto? En este caso uno ve estos cachorros y piensa automáticamente que es distemper, no hay duda, ¿sí? Por lo tanto, para los que van a trabajar en el campo, ¿no es cierto?, o en zonas rurales, si uno observa estos animales con esta sintomatología, aparte de los prediagnósticos usuales que uno tiene en los cachorros, debería sospechar también, ¿no es cierto?, sobre todo si son cachorros que viven cerca de lecherías, ¿no es cierto?, de esta enfermedad. Un perro de Santiago es muy difícil que le ocurra, ¿sí?, pero un perro, ¿no es cierto?, de una zona rural es frecuente, ¿ya? Puede ser frecuente sobre todo si hay zonas de endemismo, donde obviamente esta enfermedad es presente. En este caso, un ternerito con sintomatología neurológica, ¿no es cierto?, por una infección congénita. Nace vivo, pero obviamente esa sintomatología neurológica es inviable por la vía del ternero, digamos. Entonces, por lo tanto, es una pérdida económica, ¿ya?, aunque esté vivo. Fetos de 5 meses abortados, ¿no es cierto? Recuerden que después van a ver, ¿no es cierto?, en reproducción y ginecología, que la neospora es una de las enfermedades tantas que produce aborto, no es la única, hay muchas. Esta es una causa parasitaria, ¿ya?, pero van a ver que hay algunas que son virales y bacterianas que producen abortos. Los mecanismos de transmisión, como yo les decía, oral fecalismo y oral carnivorismo para los perros y oral fecalismo para los bovinos. Además de estas dos que son usuales, ¿no es cierto?, la congénita, ¿no es cierto?, es un tercer mecanismo de transmisión que ocurre de la madre perro al hijo, ¿no es cierto?, y de la vaca a sus terneros. El diagnóstico se puede realizar mediante ELISA, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, que son los exámenes serológicos que se realizan.
En los perros, eventualmente, cuando están cursando con sintomatología entérica, uno podría realizar un coproparasitológico sin ningún problema, ¿ya? ¿Qué observaríamos en el perro con una fase entérica? Observaríamos ooquistes. Recuerden que los ooquistes no los van a observar esporulados, ¿ya? Para observar la división al interior del quiste requeriríamos tomar las muestras de deposiciones, ¿no es cierto?, del ambiente, pasaditos, ¿no es cierto?, de 1 o 2 días, ¿ya? Si las tomamos directamente del animal, una recolección diaria, ¿no es cierto?, como ya habíamos hablado al inicio, veríamos el ooquiste, ¿no es cierto?, sin división celular al interior. En el caso de las vacas, imposible un coproparasitológico porque dijimos que las vacas solamente realizan el ciclo tisular. Entonces, coproparasitológico aplica solamente a los perros en fase entérica. Si el perro cursa con una fase tisular, ¿podríamos tomar un coproparasitológico? Tampoco. Entonces, la única herramienta que nos queda en este caso es tomar, ¿no es cierto?, un diagnóstico serológico. En el caso de los perros que se trata de controlar la neosporosis, ¿no es cierto?, se realizan con exámenes serológicos masivos a las vacas, ¿no es cierto?, del plantel. El tratamiento no ha sido muy efectivo, ¿no es cierto?, en la prevención de abortos, por eso yo les digo que es un dolor de cabeza, porque en realidad no hay nada que sea completamente efectivo. Lo que hoy se ha tratado, se ha logrado hacer, ¿no es cierto?, es mantener estos predios, ¿no es cierto?, libres de vacas positivas a esta enfermedad a través de exámenes serológicos. Se separan las vacas enfermas, ¿no es cierto?, de las sanas, y tener un control dentro de lo posible, ¿no es cierto?, lo más aplicado posible a evitar el contacto de perros con las vacas. A los que trabajan o conocen el campo es algo difícil de realizar. ¿Sí? Profe, ¿y algún antiparasitario no hay? Un momento, allá, ¿ya? En el caso de los perros, ¿no es cierto?, uno puede eliminar, ¿no es cierto?, las estructuras en la fase entérica y generalmente lo que se utiliza, ¿no es cierto?, son quimioterápicos, ¿no? Clindamicina, ¿no es cierto?, que tiene también acción antibacteriana, ¿no es cierto?, igual que las sulfonamidas, principalmente las polineuritis cuando se utilizan las sulfas, que dan mejores resultados que, por ejemplo, los derivados de enseñazol. Y se ha tratado, ¿no es cierto?, y se utilizan, ¿no es cierto?, vacunas para las vacas, ¿no es cierto?, que ha dado resultados medianamente exitosos. Dentro de las medidas de control, yo creo que ahí es donde tienen que ir todos los recursos orientados a tratar de prevenir esta enfermedad, sobre todo para los que van a trabajar en lechería, es que el agua y alimento de las vacas estén, ¿no es cierto?, entregados en comederos. Ya lo habíamos hablado antes en el caso de otros animales. Los bebederos y los comederos deben estar levantados del suelo o no en contacto directo con el suelo para evitar que sufran contaminación fecal, en este caso que es extremadamente importante, ¿no es cierto?, a los perros. El perro, sobre todo en el campo, si tiene ganas de hacer caca, lo va a hacer en cualquier parte, pero obviamente es más difícil que se suba al comedero, la vaca va a hacer caca dentro del comedero, ¿ya? Puede pasar, pero obviamente va a ser, ¿no es cierto?, mucho más difícil. Alguien me puede decir, sí, pero profe, si les cortan el pasto a las vacas y se las colocan en los comederos y en el campo había un perro y hizo caca en un mojón de perro ahí, obvio, tienen toda la razón, ¿no es cierto?, pero vamos a disminuir las posibilidades. Este es un asunto de probabilidades, ¿ya? Limpiar todos los recipientes e implementos con los cuales se trabaja con las vacas, ¿ya?, sobre todo cuando estamos hablando de abortos y si se asisten partos y abortos, ¿ya? Es importante el manejo de la desinfección, ¿no es cierto?, estos elementos. Seleccionar los animales que sean seropositivos y aislarlos y tener un manejo, ¿no es cierto?, distinto. Obviamente uno no puede eliminarlos de un plantel. Si tenemos el 80% de los animales positivos, el 80% de las vacas positivas de esta enfermedad y uno dice, ¿sabe que las tiene que eliminar? Al pobre caballero le da un infarto, ¿ya? No se puede, es imposible. Imagínate que eso lleva años, ¿no es cierto?, para que uno tenga una cantidad de animales determinados, está dentro, ¿no es cierto?, de los cálculos de tu producción, etc. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
diferenciarlas. Hoy en día trabajar con crotales es algo que uno debe hacer, el que no identifica a sus animales y hace un seguimiento de cada uno individualizado, ¿no es cierto? No debería llamarse veterinario. ¿Sí? Hoy en día eso está, se puede hacer. Antes uno manejaba a los animales, sobre todo en el caso de los bovinos, como una masa. Hoy en día los animales se pueden individualizar, ¿ya? Y en este caso controlar, sabernos si en un grupo vamos a tener animales que vamos a ir disminuyendo de a poco. Si sabemos que este grupo de animales identificados es positivo, de a poquito los vamos sacando, ¿ya? De a poquito hasta saber que ya completamente a través del tiempo desapareció ese grupo positivo, ¿ya? Evitar que los perros consuman fetos y otros productos de aborto. Esto es lo que yo les digo que es casi imposible. ¿Por qué? Yo puedo controlar a mis perros de mi predio, pero ¿qué pasa con los perros de los vecinos? Recuerden que generalmente los corrales de los animales siempre están hechos para que las vacas, ¿no es cierto?, no salgan, o las ovejas, o los caballos, ¿no es cierto?, pero no están pensados para que los perros no entren. Por lo tanto es muy difícil hacer ese control. Uno tampoco le puede pagar a alguien que esté punto fijo, vigilando, ¿no es cierto?, que si acaso va a abortar o va a caer una vaca, ¿no es cierto?, y ir corriendo para evitar que los perros puedan consumir estos restos. Los perros se acostumbran a consumir, ¿no es cierto?, este tipo de restos porque obviamente es gran cantidad de proteína, ¿no es cierto? Muchas veces los perros en el campo no cuentan, ¿no es cierto?, con estos regalitos, con estos alimentos premium, ¿no es cierto?, o regalitos que les pueda dar los dueños. Y hay algo que es más importante aún, hay muchos perros que hoy en día son salvajes. La cantidad de perros que han ido a eliminar a las cuestas, a los cerros, cerca, ¿no es cierto?, de estas zonas rurales donde pueden encontrarse lechería es impresionante. O sea, por lo tanto, esos perros de qué se alimentan? Han vuelto a cazar, han vuelto a transformarse, ¿no es cierto?, en animales que tratan de consumir lo que encuentran con las posibilidades. Y si hay restos de aborto, ¿no es cierto?, o en este caso las placentas, qué mejor. Profe, ¿existen vacunas acá en Chile? Se supone, ¿no es cierto?, que hay una vacuna que han tratado de introducir. Yo no tengo entendido si... Mira, la información que yo tengo hace bastante tiempo. Al que le tienen que preguntar es a Alfonso García, ¿ya? Que han tratado que se ha tratado de aplicar para que funcione. Yo no sé cómo ha ido ese cuento de si acaso ha funcionado, ¿no? Te estaría mintiendo, ¿ya? Por el Alfonso yo sé que van a tener el próximo ¿Qué hace él? ¿Infecciosa? Es la empresa infecciosa, pero Alfonso trabaja en el servicio agrícola ganadero. Entonces está ahí, al tanto de todo lo que está pasando, no sé, día a día, con todas las enfermedades infecciosas en nuestro país. Trabaja en lo Aguirre. A él tendremos que preguntar, porque hoy, día a día, ¿no es cierto?, yo no sé qué es lo que acá está sucediendo con él. De hecho, a propósito, paréntesis, ¿no es cierto?, pensamos realizar otra charla, vinieron un poco de este año, pero queremos hacer, justamente con él, realizar otra charla, pero de enfermedades emergentes, pero de animales, ¿ya? Las que en nuestro país están así, calladitas, pero que han empezado a dispararse hoy en día y que en realidad la mayoría no tiene idea, lo sabemos, ¿ya? Pero como él está ahí, ver, ¿no es cierto?, y organizar eso. ¿Ya? ¿Este año? No sé, vamos a ver cómo vamos con usted. ¿Quién es el- En realidad con el tiempo ver que es el que está más complicado. Cuidado con las aves y los roedores, obviamente, ¿no es cierto?, porque en lo que yo les decía, se puede generar, entre comillas, ¿no es cierto?, hospederos de transporte, ¿ya?, que después los animales, en este caso los perros, los puedan consumir y contraer la enfermedad. Vacunar, ¿no es cierto?, y obviamente cuidado con los perros, que no sé si es efectivo o se puede aplicar. Ya que ese es el escenario, ¿no es cierto?, que generalmente es lo que uno observa. Vaca y perro
En realidad esto es imposible evitarlo. ¿Ya? Yo me acuerdo que una de mis prácticas, cuando estudiaba, la hice en un criadero de chanchos y tenían un gato que se alimentaba de las placentas. En los predios de producción de carne de exportación, o sea, en el fondo donde solo generan carne para exportar a mercados, tienen control con el tema de los perros, digamos, súper estricto. Es que Porque son, en el fondo ahí el cliente afuera pone las restricciones de todas maneras. y vienen a revisar. Es que por eso son mercados Sí, distintos. sí, son Ojo, mercados. lamentablemente nosotros estamos en la zona central. De hecho, las lecherías en el sur, en Osorno, tienen estándares completamente distintos. ¿Ya? De hecho, los animales no tienen conservos eléctricos que evitan el ingreso de otros tipos de animales, ¿no es cierto?, en las zonas donde están. La realidad nuestra en la zona central es completamente distinta. ¿Ya? Los niveles de producción, ¿no es cierto?, si hablamos de lechería, dan poquita leche, ¿no es cierto?, van para abajo, ya no tienen pradera, es más caro, cada vez son menos, están vendiendo para parcelas, no sé, un montón de factores que han influenciado, ¿no es cierto?, este tipo de producción aquí en la zona central. Y lo que dices tú también es real. Yo he conocido aquí zonas en Santiago, digamos, en la región metropolitana, donde también tienen animales para exportación, como por ejemplo Guayú, que es completamente distinto. Pero se requiere una inversión inicial que yo no sé si todos están dispuestos a pagar. Producciones muy focalizadas. No, Pequeñita. sí, pequeñita. ¿Sí? Se puede dar, pero es difícil. Ahora, te digo, la situación en la zona sur de nuestro país, por ponerte un ejemplo, Osorno, que es una zona extremadamente focalizada de producción bovina, las condiciones son distintas. Yo una vez vi un video, tengo un cuñado que trabajó mucho tiempo en Osorno, el técnico agrícola, a una empresa que vendía productos para lechería, y una vez mostró un video de una lechería en Carrusel, no sé si la han visto alguna vez, con música. Yo pensé que eran lecherías de Holanda y son de Osorno. Una realidad que uno desconoce completamente. ¿Ya? Entonces, se puede hacer, ¿ya? Pero todo depende del capital que tengan las personas. Ahora, dentro de esas lecherías que vi, ¿no es cierto?, me enteré que también las Almenas Solari son dueñas de varias. Ahí hay plata. Todo depende. Otra cosa. ¿Ya? Un chalet Todo para depende. el gato está en un chalet. Claro. El perro, otro chalet. Te contratáis un veterinario para que te vea. Ah, no, le pongo una. Te preocupáis de la